Hola a todos, mi nombre es Natalia y para el reto 2 de los Face Awards México con el tema de Candyland decidí hacer un maquillaje de ilusión óptica con dulces y otro de un mundo de caramelo. Si les gustó, les agradecería muchísimo que me ayuden con los votos para poder pasar al top 6 que inician desde el 4 de junio hasta el 10 de junio, votando desde la página de los Face Awards que dejaré en la descripción, que se puede registrar por medio de correo o por Facebook y se puede votar con cada una hasta 3 veces al día. Comencé con el primer maquillaje haciendo el boceto de la figura de en medio con el delineador Fox Whites en Sea Shell y después marqué los bordes con el Liquid Suede en el tono Life's a Peach. Y después sombré las intersecciones y las orillas entre cada espiral con la sombra de Primal Colors en el tono Hot Pink. Luego intensifiqué esas partes con la sombra Hot Black y delineé las partes más gruesas con el Liquid Suede en el tono Alien. Para difuminar la transición entre la sombra negra y la rosa, usé el Vivid Brights en el tono Love Overdose y añadí detalles delgados con el White Liquid Liner. Después en medio rellené con el Fox Whites en Sea Shell y la Total Control Drop Foundation y sellé con el polvo HD. Y para hacer la figura del caramelo usé el Lip Lingerie en el tono French Maid, iluminando con el Vivid Brights en Love Overdose y sombreando con el color café de la paleta 02 de Full Throttle. Luego añadí el Liquid Suede en el tono Tea and Cookies y la base Total Control Drop Foundation en el tono 02 y el Full Throttle rosa para dar una base a todos los dulces que pondría encima. Para los caramelos inicié con la Total Control en el tono 02 y la sellé con el polvo HD. Las líneas las hacía con el Liquid Suede en el tono Kitten Hills, el sombreado con la sombra café de la Ultimate Shadow Palette y las partes brillosas con el White Liquid Liner. E hice el mismo proceso con los bastones de caramelo. Para los malvaviscos usé el Liquid Suede en el tono Sway y Respect the Pink, sombré las orillas con la sombra Ultraviolet e iluminé con el Jumbo Eye Pencil en el tono Oyster y el White Liquid Liner. Limpié las orillas con el Liquid Suede en Tea and Cookies y delineé con el Liquid Suede en Alien. Para los demás caramelos y bastones repetí el proceso solamente cambiando el Liquid Suede en los tonos Sway y Life's a Peach. Luego con el Full Throttle en Electric Surface hice un círculo y lo sellé con la sombra Hot Yellow. Y empecé a hacer la figura enroscada de una paleta con el Liquid Suede en el tono Alien y las líneas con el Kitten Hills. Iluminé con el White Liquid Liner y sombreé la parte inferior con la sombra café de la Ultimate Shadow Palette. Para la paleta inicié con el Full Throttle en el tono Electric Surface e intensifiqué algunos lados con el pigmento Constellation y la sombra Primal Colors en Hot Black, y las partes brillosas con el White Liquid Liner. Luego hice una gomita con forma de cítrico con el Full Throttle en Electric Surface y añadí detalles con el Liquid Suede en Jet Set y el White Liquid Liner. También hice una gomita con el labial Kitten Hills y añadí puntitos con el Liquid Suede en Life's a Peach y el White Liquid Liner. Y todos los dulces los delineé con el labial en el tono Alien y sombreé los dulces que estaban debajo con la sombra Hot Black.
Y como no me gustó cómo se veía el color rosa por debajo, lo cubrí con el Liquid Suede en el tono Alien y lo sellé antes de secarse para que quedara más opaco con la sombra Hot Black. Luego me bloqueé las cejas con pegamento y lo sellé con el polvo Stay Matte but Not Flat. Empecé a replicar los dulces del cuerpo pero en la frente, cambiando en algunos colores. Después hice caramelos con envoltura con el Liquid Suede en Orange County y sombreé con la sombra Hot Red e hice otro igual pero con el Full Throttle en el tono Electric Surface y sombreando con el pigmento Constellation. Luego con una forma más cuadrangular hice otro caramelo con líneas con el Full Throttle en el tono Poison Proper, sombreé las orillas con el Double Trouble de Full Throttle también. En el párpado me hice una paleta con el Liquid Suede en Respect the Pink y le di más profundidad con la sombra Hot Black y el Vivid Brights en el Love Overdose. Y en el otro párpado me hice otra paleta con la Total Control en el tono 02 y con el Full Throttle en el tono Poison Proper, sombreando los bordes con el pigmento en Kryptonite. Luego me hice una paleta en la boca con el Full Throttle en el tono Dangerously y lo sellé con la sombra de Primal Colors en el tono Hot Yellow, e hice las líneas con el Liquid Suede en el tono Hitting Heels. Y finalmente delineé todos los dulces y sombreé los que estaban por debajo con la sombra Hot Black. Hice alrededor el mismo patrón que hice con la figura en medio del pecho pero en la cara, y rellené alrededor con el Liquid Suede en el tono Alien y sellé con sombra negra. Para el segundo maquillaje me hice el boceto de una casa en medio y alrededor unos árboles pero de paletas, y todo lo demás intentando hacer la ilusión de dulces. El cielo lo comencé a pintar con el Jumbo Eye Pencil en el tono Oyster y Lavender. La casa la pinté con el labial en Respect the Pink y le añadí profundidad con el Vivid Brights en el tono Love Overdose y el lado más oscuro con el Lip Lingerie en el tono Embellishment. Y el techo lo pinté con la Total Control en el tono 03 y dibujé las tejas con el Liquid Suede en el tono Downtown Beauty e iluminé con la Total Control en el tono 02 y el White Liquid Liner e igualmente hice la parte inferior con esos colores. Luego pinté el suelo con el labial en Respect the Pink y le añadí un poco más al cielo. Después me hice los dibujos de unos dulces en el suelo con el Liquid Suede en el tono Sway y TN Cookies y el rímel en Pink Perfect. Y también lo usé para intensificar el color del cielo y marcar el color base de algunas de las paletas. Luego con el Liquid Suede en Sway y Respect the Pink y la Total Control en el tono 02 comencé a marcar el camino a la casa y las orillas las marqué con el White Liquid Liner. Los dulces los marqué con el White Liquid Liner y los sombreé con la sombra café de la paleta Full Throttle. En la parte del cielo que estaba más abajo la pinté con el delineador Fox Whites en Baby Powder y la sellé con la sombra más bajita en la Ultimate Shadow Powder.
Las otras paletas las pinté con el Vivid Brights en el tono Aqua Sapphire, combinándolo con un poco de desmaquillante para hacerlo más cremoso. Luego le añadí los espirales y las líneas con el Liquid Suede en Respect the Pink, para luego sombrearlo con el pigmento Constellation y la sombra Hot Red e iluminarlo con el White Liquid Liner. Para la barda usé el Liquid Suede en Respect the Pink y añadí los detalles con el White Liquid Liner. Luego cubrí el resto del cielo con el Liquid Suede en Respect the Pink y empecé a añadir nubes con el Jumbo Eye Pencil en Lavender y el White Liquid Liner, dándoles más profundidad con la sombra en Ultraviolet y el rímel en Forget Me Nots. Y repetí el proceso de las paletas con el Vivid Brights en Aqua Sapphire en la cara, acomodando una en cada párpado, una en cada cachete, una en la boca, otra en la nariz y una última en la frente. Las delineé e hice el mismo patrón que hice para el cielo en el cuello. Los caramelos que me puse en el pecho y la corona me los hice con cajas de cereal y los pinté con pinturas acrílicas y me las pegué con látex líquido. Y con esto termina mi sermón, que tuve que decir mucho porque el proceso fue muy largo y tenía el tiempo algo limitado. Espero les haya gustado mi maquillaje y les pido que por favor me ayuden con las votaciones. Les recuerdo de nuevo que son del 4 al 10 de junio por medio de la página de los Face Awards México. Hasta luego.